¿Cuál es el nombre correcto que tiene esta pastilla? Actualmente debe de manejarse como píldora anticonceptiva de emergencia. Píldora anticonceptiva de emergencia. PAE. PAE, píldora ese es el nombre oficial, diría científico. Correcto. Píldora anticonceptiva de emergencia. Entonces, partiendo de ese nombre, píldora anticonceptiva de emergencia, ¿esta píldora es un anticonceptivo o esta píldora es un abortivo? Doctor Navarro. Sí, muchas gracias. Ha sido objetivo de mucha controversia eso de saber si es abortivo o no es abortivo. Pero creo yo que el hecho de que haya sido controversial es porque se ha generado un ambiente hostil en un lugar donde ha predominado la falta de evidencia. Definitivamente, y se lo digo yo tajantemente, no es abortivo. Y como hemos mencionado nosotros en múltiples foros, donde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia ha servido como asistente técnico, el gran problema aquí es que alguien asoció la palabra abortiva a una píldora, donde hoy en día lograr la disociación de esos dos términos es lo que definitivamente haría que se acabase cualquier controversia. Siempre en medicina uno debe de manejarse y orientarse en base a evidencia científica. La evidencia científica, y como hablábamos con el pastor Fumero minutos antes de entrar al programa, la medicina es cambiante, es evolutiva. Y eso es lo que, esa dinámica es la que le da la oportunidad de que día a día se vayan dando diferentes hallazgos. Diariamente, Edgardo, se publican 5.000 artículos a nivel mundial sobre medicina. Y eso es lo que ha permitido que se descubra hoy de manera muy objetiva. Hoy me refiero que es lo que conocemos, pero esta información tiene 20 años de existir, el saber que no es abortivo. Y eso pues estoy seguro que en el transcurso de la plática lo podremos seguir discutiendo. Entonces eso sí debe de quedar muy claro. Entonces, en su opinión, doctor Navarro, la píldora anticonceptiva de emergencia, PAE, no es abortiva. No solo en mi opinión, sino que en la opinión de la comunidad científica a nivel mundial. Si no es abortiva, en su opinión, ¿qué es? Es simplemente un método anticonceptivo de emergencia, cuya finalidad es tratar de evitar el embarazo en momentos no deseados. ¿Cuándo son momentos no deseados? Un embarazo donde un método anticonceptivo previo falla, un método de barrera, por ejemplo, un preservativo que se rompe, tiene como opción la anticoncepción de emergencia. En el momento en que el anticonceptivo de utilización crónica, por ejemplo, no toma una pastilla el día que le corresponde, o no toma 2, no toma 3 tabletas, tiene una opción de seguir con el método de anticoncepción. Entonces, ¿qué significa la PAE? Significa eso, la opción que tiene toda mujer, el derecho que tiene toda mujer a poder continuar con una anticoncepción y con su derecho y su deseo de poder evitar un embarazo no deseado. Doctor Mario Noé Villafranca, para usted, ¿la píldora anticonceptiva de emergencia es anticonceptiva o es abortiva? Antes de iniciar esa discusión, tengo que ponerme de acuerdo con el doctor Navarro en un par de términos. ¿Desde cuándo hay vida? O sea, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Y existe científicamente la determinación, el que nos está viendo en este momento, que busque en Wikipedia embrión, ¿verdad? Y el embrión es desde el momento que el óvulo está fecundado, o me equivoco. Está completamente lo cierto. Entonces, vida significa desde que el óvulo, ¿verdad?, que ha sido liberado del ovario, está en la trompa, el espermatozoide que ha sido capacitado llega, se introduce en él y lo fecunda, desde ahí hay vida. Y puede tardar de 5 a 7 días de poder llegar al cuerpo de la matriz. No lo digo yo, y traigo la evidencia científica, con gusto las puedo mostrar, sobre la misma, usted sabe qué es la FDA, ¿verdad? Correcto, claro. Que es la Food and Drug Administration, que es la encargada de velar por el uso adecuado de los medicamentos, de las drogas y de la investigación en los Estados Unidos. Entonces, quienes nos están viendo en la pantalla pudieran entrar, y ahí tengo yo todos los links que pudieran, pues con gusto, participar y ver. Entonces, le dice claramente cuáles son los criterios por los cuales se puede decir que actúa este medicamento. El medicamento, en primer lugar, tiene la posibilidad de disminuir por el cambio del moco, de la viscosidad, la velocidad con el espermatozoide puede llegar al óvulo.
actúa a nivel de la FSH y de la LH y entonces provoca que no haya ovulación. Esa es una segunda posibilidad, o estoy equivocado. Bueno, yo lo escucho. Bueno, y aparece la otra posibilidad, que es afecta los valores de hormona gonadotropina crónica humana, tiene afección propia sobre componentes orgánicos del endometrio, que es la capa más íntima, donde el embrión, o sea, ya hay vida. Desde el momento que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya hay vida. Entonces hace de que ese embrión camine más lento. Eso está científicamente demostrado. No hay ningún estudio en el mundo que pueda decir que no es cierto. Hace que sea más lento que el embrión llegue al endometrio, 1. 2, de que provoca alteraciones propias en el endometrio, y está demostrado que en la FDA, en la revisión que hacen en Plan B, lo hacen también en un laboratorio en España, lo hace, ¿cuál es el nombre que tiene en Brasil? Donde en todos estos países, que son como unos 5, hablan acerca de que dentro de las formas como este medicamento actúa es evitando que el óvulo fecundado pueda implantarse adecuadamente en el endometrio, y eso se convierte en un abortivo. Y hay una legislación completa, absoluta, de diferentes artículos en la ley nuestra, en los convenios internacionales, por lo cual se establece, ¿verdad?, de que esto, ¿verdad?, que lamentablemente se puede manipular información, se puede favorecer políticamente o por amistad a alguien. Yo creo que esto se tiene que ver con una verdadera seriedad, responsabilidad. Entonces, para usted, la píldora anticonceptiva de emergencia es... Para la FDA, no para mí, para la FDA, y pueden entrar a la página de la FDA y buscar Plan B, y ahí va a decir que dentro de las acciones del medicamento está evitar que pueda implantarse en el endometrio. Es abortivo. O sea, ya claro, aclaramos el concepto muy claro. Vida es desde que el óvulo es fecundado por espermatozoides. Un momentito. Respecto a la pastilla, yo personalmente creo que es un análisis ético, desde el punto de vista mío, no soy médico, hay opiniones encontradas si es o no es abortiva, se está discutiendo, se seguirá discutiendo, y quizá dentro de unos años más se descubra que tiene un efecto secundario que hoy en día no conocemos. Acordémonos que en el pasado muchos medicamentos que parecían la panacea para algunas enfermedades, después el FDA lo tuvo que prohibir porque producía reacciones adversas o contradictorias. Hay una verdad fundamental. Como cristianos tenemos un mandamiento: no matarás, no asesinarás. Es el texto correcto. La traducción no matarás es una tergiversación del hebreo no asesinarás. Sin embargo, hay puntos éticos que tenemos que analizar muy bien. Por ejemplo, en el asunto del no matarás de Éxodo 20, en el 21 se establece la pena de muerte. Hay una contradicción, pero no es contradicción. Simplemente nadie tiene derecho a quitar la vida por sí mismo. Sin embargo, el Código Levítico y Mosaico establece un método para juzgar a los que cometen ciertos actos y aplicar pena de muerte. En cuanto al aborto, es un tema muy debatible, muy discutible médicamente, y también teológicamente hay opiniones encontradas, aunque la mayoría de las iglesias católicas y evangélicas están abiertamente contra el aborto, y yo también. Pero hay que considerar algo: hay situaciones determinadas que en algunas sociedades el sistema jurídico permite el aborto. Y vamos a hablar claro, cuando una persona quiere abortar y no tiene principio cristiano y no tiene método, va a acudir a métodos muy riesgosos para practicar y talar una vida, cosa que no debería de ser. A mí me luce que el problema de Honduras es grave en cuanto a los menores que tienen relaciones sexuales. Yo creo que la cultura hondureña le falta mucha educación sexual. Las niñas ya desde los 11, 12 años empiezan a tener relaciones, y hemos visto embarazos de 12, 13, 14 años, y eso es un problema muy serio que tenemos que afrontar. ¿Y ahora, ese problema se resuelve con información o con la pastilla? Bueno, para mí con educación y con instrucción. Ahora, de que si surgen conflictos dentro del área de la fecundación,
Yo creo que yo como pastor y como cristiano prohibiría el aborto, pero no puedo aplicar una ley restrictiva a las demás personas que quieran hacerlo. Y mira, yo estoy en contra de la pastilla abortiva, pero también voy a decir una verdad. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero a nivel mundial se van a imponer como norma de conducta, aunque a mí no me guste. Se va a imponer el aborto, se va a imponer la droga y muchas cosas se van a imponer porque hay muchos poderes ocultos y económicos detrás de todo esto que están moviendo las teclas. Yo me acuerdo cuando en el año 2002 se promovió el condón y salió una propaganda que decía que es una garantía para las enfermedades de transmisión sexual, cuando en realidad el condón tiene una falla de un 25 o un 30% y máximo lo que repartieron aquí, que ya estaban caducados. Yo creo que no podemos ser muy dogmáticos en cuanto a afirmar algo en este tema de la pastilla del día después, porque ya ven que los dos doctores tienen información, uno de una manera, otra de otra. Yo como pastor solamente digo, hay que tener cuidado y hay que dedicarse más a educar que estar buscando alternativas de soluciones a problemas que podemos evitar. Pero todavía está en veremos si la pastilla es o no es abortiva, no obstante, su efecto secundario ha de tener, y yo creo que lo que piensa aquí el doctor, que es inevitable que tarde o temprano los poderes económicos hagan que se hagan cosas que aunque nosotros no las aceptemos, formarán parte del nuevo orden mundial que se está implementando, de antivalores que tristemente están ya controlando muchos países del mundo. En su opinión, ¿se debe mantener prohibida la venta o se debe liberar? Para mí se debe regular y se debe trazar una política muy estricta para evitar el abuso. Ahora, yo creo que si una persona no tiene a Dios y no tiene temor de Dios y quedó embarazada y no quiere tener niño, no te preocupes, hay muchas fórmulas convencionales que pueden usar las mujeres para abortar, poniendo en riesgo no solamente la vida del niño que no van a nacer, sino incluso la vida de ellas mismas. Hay quienes dicen, hablando de las cuestiones éticas y los valores morales que usted hacía referencia, que si esto se destraba, es decir, que se permite la venta legal, después viene las solicitudes de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, luego la adopción de menores entre matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. ¿Ve usted que podemos transitar hacia esa ruta? Mira, como yo veo las cosas, tarde o temprano Honduras tendrá que entrar a la corriente del nuevo orden mundial. Es inevitable que Honduras resista algunas situaciones inmorales e incorrectas, pero es inevitable que sea manipulada económicamente o por los organismos internacionales para implementar algunas cosas.